Ya, ¿no? Gisela. Ya. Bueno, sí, buenos días. Muchas gracias a todos por venir, por estar aquí, tomarse el tiempo y estar aquí. Vamos a continuar un poco nos quedamos inconclusos ayer, no hubo tiempo para preguntas. Entonces, lo que queremos proponer el día de hoy en este conversatorio que se llama Las lógicas del racismo en la educación, que propone el grupo de educación, interculturalidad y racismo de la Red Integra, es retomar un poco la discusión de ayer que nos planteó el doctor Grossfogel, discutir un poco sus planteamientos, cualquier duda que surja, etcétera, y también aprovechando que, bueno, él tiene que salir volando de aquí más o menos a las 11 y cacho. Para aprovecharlo, quisiéramos continuar con él y que nos hablara un poco de esta experiencia, de cómo es que se formó el Departamento de Estudios Étnicos en la Universidad de Berkeley y cómo hay estas luchas hacia el interior de los espacios universitarios, ¿no? Estas instituciones que detentan o dicen detentar el saber, ¿no? Entonces, bueno, sin más, de nuevo, muchísimas gracias, Ramón, por venir, y adelante. ¿Alguna pregunta que se quedó ayer sin hacer de los que participaron en la presentación de ayer? Ayer yo presenté, para los que no estaban, qué es racismo, una definición de lo que es racismo, y propuse una definición bastante no convencional de lo que se entiende por racismo. Y lamentablemente no la puedo repetir, pero sí para que sepan los que no estuvieron ayer que estoy presuponiendo eso hoy. Entonces no puedo explicarlo porque me tomé 2 horas ayer para explicar eso. Sí, gracias, qué bueno que haya esta oportunidad. A ver si no me cometo un error porque me tuve que salir unos minutitos antes por cuestiones de trabajo. A mí me parece muy importante. De hecho, pocas veces se puede entender, como usted lo presentó, cómo entender al sujeto, que implica el despliegue de su subjetividad y todas las diferentes dimensiones que usted mencionó de cómo se manifiesta el racismo. Pero casualmente hay una dimensión, usted no mencionó ninguna vez ayer la palabra odio, si mal no recuerdo. Y resulta para mí que el odio es el núcleo duro del racismo, según Fanon también, por cierto. Y despliega y comparte lo que pocos se conoce de Fanon sobre la zona del no ser. Pero Fanon era, como usted dice, me voy a cubrir aquí, un psicoanalista de allá, no un freudiano, victoriano, burguero, era un psicoanalista también. Y Fanon explica que el núcleo duro del odio es algo que pocos toman en cuenta porque también es una dimensión de la subjetividad, una dimensión psíquica. Y usted mencionó, viendo a los zapatistas, que somos iguales, que somos diferentes, algo muy importante, pero el problema propiamente de la diferencia entendida como odio, ¿dónde está la explicación? Según me acuerdo, Fanon dice que está en ese mecanismo psíquico de transferencia, de proyección en el otro, lo que uno envidia del otro, y al mismo tiempo lo que uno quisiera ser del otro, y por eso el odio, celos, envidias y rivalidades. Y el núcleo rudo de la dimensión subjetiva, psíquica del sujeto, es esa diferencia que no se hace consciente y se convierte en odio. Ese punto no lo tocó, y Fanon lo toca, sí, como psicoanalista, por cierto. Sí, claro, porque hay un elemento de la subjetividad en todo esto. Lo que pasa es que lo que yo quise tratar de decir es que como el racismo se define convencionalmente a partir de prejuicios y estereotipos, yo quise mostrar cómo no necesariamente los individuos que están en una institución ejerciendo prácticas racistas son ellos mismos, tienen ellos mismos una subjetividad de odio. Puedes tenerlo perfectamente sin odio y estar en una institución que practica racismo. ¿Bien? El mejor ejemplo, o sea, puse varios ejemplos, pero uno de ellos, porque alude a lo que vamos
vamos a hablar hoy, fue el que puse de la universidad. La universidad occidentalizada es una universidad epistémicamente racista, porque se privilegia en todas las disciplinas, sin excepción, lo cual es extraordinario decirlo de esa manera tan absoluta en el siglo XXI, pero es así. Hombres de 5 países. En todas las disciplinas, tú vas a través de todas las disciplinas, hombres occidentales blancos de 5 países. No importa la disciplina que tú vayas, tú puedes ir a las ciencias sociales, tú puedes ir a las humanidades, los nombres cambian, pero las nacionalidades son constantes, se repiten, es una cosa impresionante. Vuelvo y repito, cuando yo vi eso por primera vez de Boaventura, me quedé un poco chocado y dije, ¿será verdad? ¿Será así? Bueno, y efectivamente, me pongo a mirar cada disciplina, es impresionante cómo las disciplinas están constituidas por, vas a leer un francés, un alemán, un británico, un estadounidense, por ahí algún canadiense, y por el lado por ahí un italiano. O sea, es una cosa impresionante. Ese es el canon de pensamiento de todas las disciplinas de la Universidad Occidentalizada. Entonces, si tú le haces la prueba de psicológica, psíquica, de subjetividad a los profesores de las universidades, oye, van a pasar la prueba muy bien. El 99.99 pasan la prueba. Porque no es un asunto consciente. Porque ellos en sí mismos no tienen, vamos a mostrar en la prueba del prejuicio o el estereotipo, todos lo pasan muy bien. La prueba del odio, todos la van a pasar muy bien. Pasan el examen sin problema. Pero cuando van al salón de clase, ¿qué van a enseñar? Hombres occidentales de 5 países. Y están haciendo práctica racista en el salón de clase. Porque lo que yo estoy tratando de llamar la atención, por eso no abordé tanto esa dimensión, que es importante, pero yo creo que yo viré el bastón para el otro lado, porque como estamos tan metidos en la idea que el tema del racismo es un tema de prejuicio, estereotipo, de unos extremistas, de una gente que tiene odio y no sé qué, perdemos de vista la dimensión más importante del racismo, que es institucional. Es decir, el racismo es siempre institucional. No puede haber racismo sin instituciones que estén ejerciendo prácticas racistas hacia una comunidad, afectándolos negativamente, y prácticas racistas hacia otra comunidad, afectándolos positivamente. Es decir, tienes que tener las 2 caras de esa moneda, y que los individuos dentro de las instituciones que están inscritas en prácticas racistas, puede que no sean ellos mismos racistas, pero al estar allá adentro hay unas expectativas, hay unas prácticas institucionales, hay unas reglas, hay una etcétera, hay una historia que sedimenta la institución, y por eso es que cuando la policía va a ciertos barrios, va tocando la puerta, mostrando su placa, su nombre, identificándose, y va a otros barrios, esconde la placa, esconde su nombre, saca la pistola y tumba la puerta. Eso son prácticas racistas. Así, ¿por qué en estos barrios van así y en estos no? Eso hay una práctica, y tú le puedes hacer el examen a los policías y puede que pasen la prueba de tolerancia, de estereotipos o prejuicios o odio, pero ellos tienen que seguir órdenes. El maestro en la universidad está dando clases y puede que individualmente no tenga ningún prejuicio, pero a la hora de dar clase se le exige que enseñe un canon de pensamiento. Y bueno, ya se ha normalizado y naturalizado a tal punto que ya nadie se cuestiona, pues, ¿cómo es posible que estemos enseñando en las universidades en el siglo XXI solamente hombres de 5 países? ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuál es la historia de eso? Esa pregunta, si yo la respondo con el discurso racista clásico, pues yo diría, bueno, pues obviamente los hombres occidentales de esos 5 países tienen coeficientes de inteligencia superiores y por tanto genéticamente son superiores, y por tanto obviamente ellos son los que tenemos que leer, ¿no? Y el discurso racista más clásico. O
obviamente estos individuos vienen de una cultura, una civilización superior y por tanto obviamente son los que tenemos que leer porque ellos son los que han producido ese conocimiento, etcétera, etcétera. Pero si nosotros, que es el racismo culturalista, ¿no? Pero si nosotros no queremos reproducir discursos racistas o no creemos en eso, entonces inevitablemente la pregunta de cómo es posible que en lo que llamamos hoy universidad lo leamos hombres de estos 5 países occidentales, ¿cómo es eso posible? Necesariamente la pregunta tiene que ser una pregunta histórico-social mundial, es decir, una pregunta histórico-mundial, para poder dar respuesta a cómo pasó eso. Porque no es cierto que el pensamiento crítico o el pensamiento científico o filosófico o histórico sea el monopolio de hombres de 5 países. Eso no es cierto. Hay una producción de conocimiento enorme en el planeta, en muchas partes del mundo, ¿y por qué no se leen esos autores y autoras? ¿Por qué están fuera del canon? ¿Ven? Entonces, algo pasó en la historia por lo cual llegamos a esto. A esto hay que ponerle nombre y apellido. Por eso yo no hablo de la universidad, yo hablo de la universidad occidentalizada. Por eso yo no hablo de la epistemología de la universidad, yo hablo de una epistemología racista sexista. Porque si tú privilegias hombres de 5 países y dejas fuera a todas las mujeres, incluyendo las de los 5 países, y dejas fuera a todos los pueblos del mundo, y todo el pensamiento crítico, científico, filosófico, social, etcétera, del resto del planeta, estamos hablando de una estructura racista, sexista, en el plano de la epistemología. ¿Bien? Entonces, la pregunta, ahí es donde viene el trabajo que yo hago sobre los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI. Porque no podemos entender, fíjate que esto se ha hecho tan normalizado, eso, que entramos en un salón de clase y vamos a leer un alemán, un francés, un británico, un americano, un italiano. Se ha normalizado tanto que ya ni nos preguntamos. Entramos al salón de clase y claro, esto es sociología, hay que leer a Weber, Durkheim, Marx y se acabó. O Bourdieu o el otro aquel, ¿no? O sea, entonces o sea, ya está tan normalizado, incrustado en nuestro sentido común y en nuestro que entramos al salón de clase y claro, si de momento te ponen un chino, un africano, yo creo que la gente hasta diría, pero ¿qué pasó aquí? ¿No? Porque ya se espera que sea eso lo que vas a leer, hombres de 5 países, ¿no? Pero, y ya no nos preguntamos, ya le llamamos esto la universidad, en lugar de llamarle la universidad occidentalizada, vamos a ser honestos. Ya le llamamos a las ciencias sociales, bueno, las ciencias sociales, no le llamamos las ciencias sociales eurocéntricas o ciencias sociales coloniales. Hay que ponerle nombre y apellido a las cosas para saber en qué estamos, a qué nos estamos atendiendo. ¿Por qué el departamento de filosofía se llama departamento de filosofía? Y cuando entras ahí lees hombres de 5 países. Y se le llama filosofía, eso es filosofía. Si entra alguien allí y dice, no, yo quiero enseñar filosofía taoísta, o yo quiero enseñar filosofía indígena, o filosofía islámica, no, compañero, eso no es filosofía. ¿Por qué? Porque eso es particularista. No es un pensamiento universalista. Los únicos que han producido pensamiento universalista, porque eso es filosofía, pensamiento universalista, son estos hombres de la filosofía moderna, a partir de Descartes. No se ve a estos autores como particularistas también, que están pensando desde un pensamiento situado, desde un espacio, desde un lugar en el mundo, etc. Sino que se les ve como universales, más allá de cualquier particularidad. Eso es un gran mito de la modernidad y del universalismo occidentalocéntrico. Pensar que tú piensas desde el ojo de Dios, que tu pensamiento no está situado en el mundo. Eso es una movida idolátrica de la modernidad occidental, que pone al hombre occidental reemplazando a Dios en la tierra.
Y claro, le da el privilegio epistémico al hombre occidental. ¿Por qué? Porque así en los proyectos imperiales coloniales en escala global, ellos tienen la autoridad de conocimiento para decirle al resto del mundo: yo sé lo que es la verdad, la realidad y lo mejor para ti. Y cualquier cosa que tú digas que es mejor para ti no tiene validez porque tu epistemología es inferior a la de ellos. Entonces ellos te imponen el proyecto neoliberal porque el Departamento de Economía de Chicago pues lo bendice, ¿no? Entonces ellos son los que saben mejor que tú que es lo mejor para ti. Y claro, si ellos te quieren enseñar democracia, tú no la entiendes por las buenas, pues te las enseñamos por las malas. Y vamos a enseñarte democracia con golpes de Estado, con tanques y bayonetas, y yo sé lo que es mejor para ti. Si tú no lo entiendes por las buenas, lo vas a entender por las malas. Pero yo tengo la autoridad porque mi conocimiento es superior al tuyo. Y no importa lo que tú digas. Fíjate cómo se imbrica aquí la epistemología moderna con los proyectos imperiales. Están así, doctor. Entonces, los departamentos de filosofía se llaman de filosofía, a pesar de que entras al salón de clase y estás leyendo nombres de 5 países. Pero el argumento es que ellos son universales y los demás particularistas. ¿Ven? Entonces, si fueran más honestos, y yo no tendría problema con eso, se le debería llamar Departamento de Filosofía de los hombres occidentales, masculinos, patriarcales, heterosexistas. Entonces, bueno, ya sabemos a lo que vamos. Entonces yo me matriculo, yo me meto, ya yo sé lo que voy a leer. Pero no me engañes, no me digas que voy a ir a un departamento de la filosofía, porque eso no es cierto. Esa es la filosofía moderna occidental de los hombres de 5 países, donde ni siquiera vas a leer a las mujeres de los 5 países. Está fuera del canon. Entonces, hay como una especie de truco aquí, porque te venden una cosa que no es. Pero se normaliza a tal punto que ya lo aceptamos como eso es filosofía, esto es sociología, esto es antropología, esto es universidad. No le ponemos los apellidos a nada de esto. Y lo aceptamos porque el lenguaje del poder es precisamente hablar desde una neutralidad. Si tú dices esto es filosofía, aparece como algo neutral. Esta es la universidad, como algo neutral. Y no es neutral, no es un espacio neutral. Es un espacio que ya está constituido por una historia que está enterrada. Porque nosotros ni siquiera tenemos la memoria o sabemos de cómo surge esto. ¿Por qué es que estamos leyendo hombres de 5 países después de tantos siglos, ¿no? En el siglo XXI? Esa historia que está enterrada son los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI. Que es, no tengo tiempo de elaborar eso aquí, pero por ahí hay videos míos que ustedes pueden ver en YouTube sobre estos temas y escritos sobre eso. Hay un artículo mío en la revista Tabula Rasa sobre estos 4 genocidios epistemicidios que la pueden conseguir online y bajar el artículo. El primer genocidio epistemicidio, destrucción física de seres humanos, destrucción de conocimiento, fue en la conquista de Al-Ándalus contra judíos y musulmanes. La conquista de las Américas, el largo siglo XVI, ese periodo entre 1450 y 1650, que es el periodo de formación del mundo moderno. La humanidad se forma con 4 genocidios epistemicidios. Epistemicidio en el sentido de destrucción de conocimiento e inferiorización de sus conocimientos. La conquista de las Américas contra los pueblos indígenas, donde se traen los métodos de la conquista de Al-Ándalus hacia acá. La quema de bibliotecas, la quema aquí de hipus y códices, eso empezó en Andalucía, en la conquista de Al-Ándalus, de la civilización musulmana en el sur de España. Quemaron la biblioteca. La encomienda no empezó aquí con los indígenas, la encomienda empezó allá contra los moros y los judíos. O sea, hay un montón de cosas que tenemos en la memoria fragmentada. Nosotros tenemos una vinculación con el mundo árabe-musulmán impresionante en nuestra historia,
pero ni ellos lo saben ni nosotros lo sabemos. Porque parte de la historia eurocéntrica es precisamente contarnos la historia que ellos hacen para fragmentarnos y no ver las conexiones. Aquí yo entré el otro día, el domingo, a un espacio, ¿cómo se llama el pueblito? Tlaquepaque. Y yo entré a las casas y me quedé impresionado, porque son casas árabo-musulmanas. La arquitectura es totalmente árabo-musulmana. Yo me quedé impresionado, porque la arquitectura colonial española era árabo-musulmana. Los españoles no tenían arquitectura, lo que hicieron fue copiarse de los musulmanes en la conquista de Al-Ándalus. Ahí sacan de ahí sale la ciencia moderna, de todo el extraccionismo epistémico que hicieron sobre la civilización musulmana y la civilización acá, indígenas. Porque ellos lo que hicieron fue, los conocimientos científicos, tecnológicos estaban mucho más desarrollados en el resto del mundo que en Europa. En Europa estaban en el oscurantismo de la cristiandad. Entonces lo que ellos hacen es que cuando conquistan estos lugares, ellos se roban los conocimientos. No solamente los inferiorizan, los destruyen, sino que también sacaron de ahí y luego los reciclan como si fuera de ellos. Entonces, los griegos nos llegan vía los filósofos de Al-Ándalus, Averroes, Maimónides, pero esa memoria está borrada. Aparece como que los griegos es parte de la filosofía europea y que no, los griegos llegaron por los filósofos musulmanes. Así fue como llegaron los griegos a Europa. Por más de 1000 años a usted lo quemaban vivo si lo agarraban con un libro de Aristóteles o de Platón. Lo quemaban vivo porque estaban prohibidos. La filosofía griega. Ahora luego se inventan el cuento de un origen en Grecia. Pero eso es un cuento que se inventa en el siglo XVII-XVIII para crear una narrativa de la superioridad de los europeos sobre el resto del mundo. Entonces necesitan inventarse un origen y se inventan apropiándose de la civilización griega como origen y como si fuera una línea recta cronológica de los griegos a los romanos y de los romanos al mundo moderno colonial. Y eso es un gran invento del siglo XVII. ¿Cómo es posible que tú aludas a un origen griego si por más de 1000 años tú prohibiste la lectura de los griegos y nadie lo leía? ¿Cómo es posible? Únicamente lo podían leer uno que otros autores de la iglesia, que eran los únicos autorizados a leer esos libros. Pero en general se le prohibía al pueblo común y corriente leer a los griegos. Pero luego te inventan o sea, ¿cuántas generaciones no pasan en 1000 años? ¿Y qué memoria puede haber de conexión con Grecia? No hay ninguna. Todo llega vía los filósofos de Al-Ándalus, que son los que traducen a los griegos, al árabe, y luego se traduce al latín. Pero quienes estaban trabajando Aristóteles, Platón, todos esos textos eran los filósofos musulmanes. Pero eso está borrado en la memoria. ¿Por qué? Porque parte de la narrativa histórica, es decir, que la ciencia, la filosofía, la tecnología, todo eso tiene un origen en el hombre europeo. Y para poder inventar ese mito de la superioridad del hombre europeo sobre el resto del mundo, tienen entonces que reconstruir la historia e inventarse narrativas históricas ficcionalizadas, ¿no? Borrando la memoria de donde sacan las cosas. Ahí viene lo del extraccionismo epistemológico. Yo tengo un texto que acaba de salir también en la revista Tabula Rasa número 24 sobre el extraccionismo epistémico. Ellos saquearon no solamente riqueza, sino también que saquearon conocimiento. Bien, entonces esos conocimientos se los apropian ellos, borran la memoria de dónde los sacaron y luego los reciclan como si fuera natural e inherentemente de ellos. Entonces, mira, el calendario maya es el calendario más preciso del planeta a la altura de 1492. Aquí en las Américas habían operaciones de cerebro, habían desarrollos impresionantes en el plano de la tecnología, la ciencia, el saber, etc. En las Américas eran civilizaciones indígenas de las Américas, había yalas, ¿no? Todo eso quedó borrado de la memoria. Y peor,
parte de la borradura de la memoria pasa por quemar la biblioteca. Tú quemas la biblioteca y de alguna manera el rastro de esa memoria se pierde, o la evidencia, entonces queman todos estos archivos, todas estas bibliotecas para precisamente constituir una nueva narrativa. Hoy día tenemos un lenguaje para eso. Tú borras el chip de la computadora, ¿no? Y lo reprogramas y le metes otro programa a la computadora, ¿no? Eso fue lo que hicieron con la memoria, para crear otra narrativa que sea más acorde con el mito de la modernidad, de que el hombre occidental es superior al resto del planeta. Es un mito racista, ¿no? De manera que, mira, por ejemplo, se celebra ahora Copérnico. Nadie habla de la escuela de Damasco, de la cual Copérnico prácticamente se copió todo. Todos celebramos a Copérnico, nadie habla de la escuela de Damasco, ni de los astrónomos de la escuela de Damasco, que 400 años antes que Copérnico demostraron que la Tierra va alrededor del Sol y no al revés. Lo demostraron con gráfica, matemáticamente, etc. Incluso en la copia que hace Copérnico comete errores matemáticos que no están en los originales de los árabes. Pero celebramos a Copérnico, nadie se acuerda de dónde lo sacó. No, Copérnico lo inventó, lo descubrió. Nadie se acuerda de que eso se descubrió 400 años antes en la civilización musulmana. Esto pasó en todos los campos de conocimiento. Esto no fue solamente la filosofía o la astronomía, la medicina. O sea, cuando vas por todos los campos, tú ves que no solamente saquean riqueza, sino que saquearon conocimiento. Extraccionismo epistemológico. ¿No? Y entonces, esa memoria, ¿no? de todo esto lo hemos perdido en el proceso. Da Vinci, ese es otro gran ejemplo, que en Occidente recicla Da Vinci como este tipo con una imaginación, este tipo que se inventó todas estas máquinas, todas estas, un visionario, no sé qué, no. Da Vinci era un buen dibujante que se copió todo de la enciclopedia china. Era un gran dibujante, eso era todo. Pero él no se inventó nada de eso, eso fue una copia de la enciclopedia china, eso estaba todo en la enciclopedia china. Pero esa memoria se perdió, de que todos esos diagramas de maquinaria, de engranajes, hasta de, ¿cómo te digo?, de aparatos que vuelan y cosas así que este tipo escribir, bueno, todo eso no fue ningún invento de Da Vinci, eso fue todo copiado de la enciclopedia china. Léanse el libro 1434, ese es el título. Con ese título llegan al libro. Porque no creo que haya ningún otro libro con ese título. Con las letras, con los números, no con las letras. 1434, está traducido al castellano este libro. Algo así como de cómo los chinos crearon el Renacimiento. Algo así se llama. Mírenlo. Ahí hay un estudio bien preciso de la enciclopedia china y los dibujos de Da Vinci. Entonces, tenemos que hacer una nueva narrativa histórica que descolonice todo esto todas estas mentiras que nos han hecho. Son muchas mentiras, una cantidad de mentiras, pero una detrás de otra enorme, ¿no? Que Colón se arriesgó la vida porque creían en la época que la tierra era plana. ¿Te acuerdas de ese cuento que nos hacían en la escuela primaria? Y que se iba a caer por un precipicio y que el hombre se arriesgó, entonces nos hacen un cuento de este héroe que se arriesgó la vida para, ¿entiendes? Y se iba a caer por un precipicio, pero demostró que no, que la tierra era redonda. Mentira, eso es otro cuento de hadas. Colón iba con mapas. Colón iba con mapas, Colón no iba ahí, ¿entiendes? Colón iba con mapas que habían hecho ya musulmanes, chinos, o sea, el planeta entero conocía de esta parte del mundo, incluso comerciaban con esta parte del mundo. Los chinos,
las civilizaciones del Pacífico, de Oceanía del Pacífico, los africanos, los musulmanes, los vikingos. O sea, había un montón que ya había conocimiento e intercambio y todo con las civilizaciones de las Américas. Las civilizaciones indígenas de acá no eran un espacio aislado del mundo primitivo, de gente inferior, no, eran civilizaciones muy avanzadas, más avanzadas que cualquier cosa que pudieran ver en Europa de la época. Por eso es que Hernán Cortés quedó tan impresionado cuando entra a la capital de los aztecas y ve eso, y eso no había ninguna ciudad europea como eso, ¿no? Con más de 300.000 personas, la ciudad más grande de Europa en la época tenía 60.000, con una infraestructura impresionante de acueductos, alcantarillados, de cuánta cosa, de agua, con una arquitectura impresionante, con puentes, edificios, con uso de metales, oro, o sea, etcétera. O sea, había un montón de cosas. Este hombre quedó maravillado. Y el deseo, por supuesto, de saquear el sitio, porque ellos no tenían nada como eso. Entonces, Hernán Cortés, de hecho, en sus cartas, cuando él escribe allá a los reyes, una de las cosas que pone, es bien interesante eso, porque ahí tú ves cómo el imaginario de la conquista de Al-Ándalus está informando de la conquista de las Américas. Él le llama a los templos aztecas mezquitas. Él le llama, no, las mezquitas. O sea, él viene con el imaginario de la conquista de las Américas, de Al-Ándalus. Entonces, es interesante. Hay gente que dice que él era un soldado de la conquista de Al-Ándalus. No sé si eso es cierto o no, pero es muy probable, porque muchas de estas personas que vinieron para acá eran gente que se habían, vamos a ver, fogueado en la conquista de Al-Ándalus. Pizarro, definitivamente, había participado de la conquista de Al-Ándalus, el que conquistó allá a Perú y el mundo inca, ¿no? Y hay gente que sostiene que Cortés también, pero bueno, cuando lees los diarios de Colón, él está todo el tiempo haciendo referencia a los musulmanes, todo el tiempo los moros, esto, aquello, pues eso es lo que llevan en la cabeza cuando llegan acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Está genocidio epistemicidio contra los musulmanes y judíos en la conquista de Al-Ándalus, genocidio epistemicidio contra los indígenas en la conquista de las Américas, genocidio epistemicidio contra africanos en la conquista de África, el secuestro masivo de africanos y esclavización en las Américas, genocidio epistemicidio contra mujeres acusadas de brujas y quemadas vivas en masa en Europa. ¿Bien? Entonces ahí se forma la modernidad, el proyecto de la modernidad. La modernidad no es un proyecto emancipatorio, es un proyecto civilizatorio. Y es el momento en que Europa se hace centro de un nuevo sistema mundial. Y por tanto, desde el principio, la modernidad está entretejida con la colonialidad, no puede separar una cosa de la otra. Es decir, la colonialidad es constitutiva de la modernidad. No puedes pensar la modernidad como algo aparte de la colonialidad. Porque eso es caer en el mito egocéntrico que la modernidad es sui generis a Europa y es un proyecto emancipatorio europeo. Eso es otro gran mito. En realidad la modernidad es un momento en el cual se hace centro de un nuevo sistema mundo Europa. ¿Bien? Y eso se hace con la colonización en estos lugares que he mencionado, incluyendo las mujeres acusadas de brujas. ¿Quiénes eran esas mujeres? Esas eran mujeres con saberes ancestrales del territorio europeo, indígenas del territorio. Indígenas hoy, cuando hablamos de indígenas, nosotros nos imaginamos una mujer de piel oscura, porque en el imaginario racial que tenemos, cuando pensamos indígenas, pensamos en mujeres de piel oscura, ¿no? No, eran rubias de ojos azules, pero eran indígenas. ¿Por qué eran indígenas? Por sus prácticas culturales, sus cosmovisiones,
¿no? Su forma de existencia, su forma de relación con otras formas de vida, etc. Y eran sabias, mujeres que se conocían muy bien de astronomía, de medicina, de plantas, de espiritualidad, de muchas cosas. Y claro, los poderes fácticos del momento van contra ella, porque eran mujeres con saber y poder en sus comunidades y las queman vivas en masa. Aquí se va constituyendo el privilegio epistemológico del hombre occidental, porque lo que hacen ahí es inferiorizar a todos estos pueblos que he mencionado en estos 4 genocidios epistemicidios. Y ya para mediados del siglo XVII, cuando René Descartes, ¿no?, dice yo pienso luego existo, y dice que este yo es un yo que piensa y produce conocimiento desde el ojo de Dios, él lo que hace es agarrar los atributos del Dios de la cristiandad y transferírselos a este yo. Y ahora él va a decir que este yo puede producir un conocimiento que es universal más allá de cualquier particularidad, el universalismo que estábamos criticando hoy. Desde el ojo de Dios. O sea, ¿cuál es la imagen del ojo de Dios? Bueno, el Dios de la cristiandad es un hombre blanco con una barba, europeo, que está en una nube con un bastón, vigilando a todo el mundo, y si te portas mal te da con el bastón por la cabeza, y si te sigues portando mal te manda al infierno. Es un Dios que vigila y castiga. Vigilar y castigar. Ese es el Dios de la cristiandad. Y como está en una nube, tiene un conocimiento más allá de cualquier particularidad. Y como está en una nube, produce un conocimiento universal más allá de tiempo y espacio. Y como está en una nube, produce un conocimiento neutral, que no está parcializado, que es el punto de vista de todos los puntos de vista. Todavía la Universidad Occidentalizada usa estos criterios cartesianos de la neutralidad, la objetividad como neutralidad, el universalismo más allá de cualquier particularidad. Todavía se usan en las universidades para definir qué es ciencia de qué no es ciencia. Todavía usamos estos mitos cartesianos, todavía al día de hoy. Pero eso es una secularización del Dios de la cristiandad, que ahora ese yo idolátrico de Descartes lo que hace es decir, olvídate del Dios, yo soy ahora Dios en la tierra. Bien, como dice Enrique Dussel, el yo conquisto, lo que existo, está precedido por 150 años de yo. Perdón, el yo pienso, lo existo, está precedido por 150 años de yo conquisto, lo existo. O sea, el yo pienso idolátrico está precedido por el yo conquisto. Es decir, luego de 150 años de yo conquisto, lo existo, que emerge el yo pienso, lo existo idolátrico. Es decir, yo soy Dios en la tierra, tengo los atributos de Dios. Bien. Pero ¿quién es ese yo? Bueno, si tú te vas a Ámsterdam, en 1640, mediados del siglo XVII, la gente que leía esos textos de Descartes, ya en el sentido común de la época, luego de estos genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, en el sentido común era obvio que ese yo no podía ser ni un musulmán, ni un judío, luego del genocidio epistemicidio de la conquista de Al-Ándalus. Ese yo no podía ser un indígena de ninguna parte del mundo luego de la conquista y el genocidio epistemicidio en las Américas. Ese yo no podía ser un africano luego de la conquista de África, el secuestro masivo de africanos y su esclavización en las Américas. Ese yo no podía ser ninguna mujer, ni siquiera una mujer europea, luego de el genocidio epistemicidio contra las mujeres europeas acusadas de brujas. En el sentido común de la época era obvio quién era ese yo. Era un hombre occidental. Pero ya no era cualquier hombre occidental. Porque eso ocurre luego de la guerra de 30 años. Descartes escribe luego de la guerra de 30 años. Que es cuando Ámsterdam, Holanda,
desplaza a la península ibérica del centro de ese sistema mundo que se crea a partir de la conquista de 1492. Es decir, ya se desplazó el centro político-económico del sistema de la península ibérica al noroeste de Europa, y ese desplazamiento político-económico se traduce también en desplazamiento del centro epistemológico. Y lo que empiezan a hacer es a inferiorizar el sur de Europa, a aplicarles a los españoles y portugueses las categorías que aplicaron los españoles y portugueses hacia los africanos, los indígenas, los judíos y los musulmanes. Ahora se aplican a ellos, pero ahora desde el norte superior, sobre el sur de Europa. Eso tiene 400 años de historia. Por eso es que la crisis ahora financiera del 2008, en toda la prensa del norte de Europa, arriba de los Pirineos en las montañas que dividen la península ibérica del norte de Europa, hablan de los PIGS. La crisis del 2008 es por los PIGS. PIGS en inglés significa los cerdos. En inglés, PIGS es cerdo. ¿Quiénes son los PIGS? PIGS, P, Portugal, y Irlanda, ahí meten a los irlandeses porque son sujetos coloniales también de larga duración. G, Grecia. S, España. Los pigs, los cerdos. Ahí tienen algo que ha estado ahí toda la vida. Este cuento de la Unión Europea, bueno, es un cuento de hadas de cara al sur de Europa. En el norte de Europa nunca vieron al sur de Europa como parte de Europa o como europeos. Como dice Kant a mediados del siglo XVIII, el sur de Europa está contaminado en la península ibérica de cosas ahí africanas, musulmanas, judías, etc. Y lo sacan de la epistemología. Por eso ese yo cartesiano no es cualquier hombre occidental. Son hombres occidentales de unos lugares en particular, arriba de los Pirineos. Entonces, de esa epistemología que está montada sobre 4 genocidios epistémicos que le dan el poder epistemológico al hombre occidental, nace la universidad occidentalizada que tenemos hoy. La primera fue la Universidad Humboldtiana en Berlín, que era Humboldtiana kantiana. Y recordemos que Kant, en sus escritos antropológicos, decía que la razón estaba en el hombre blanco arriba de los Pirineos. El hombre amarillo, esto es Kant, ¿no? Ya él usa categorías ya del color de piel, ¿no? El hombre amarillo, China, los asiáticos, no tiene uso de razón. El hombre negro no tiene uso de razón, y el hombre rojo, indígena en América, no tiene uso de razón. Y claro, de las mujeres no hablaba porque las mujeres estaban fuera, son seres irracionales para estos filósofos. Por eso es que nosotros leemos a estos autores con una generosidad espantosa. Y cuando leemos yo pienso, luego existo, nosotros pensamos, mira, ese soy yo. Y nadie en este salón es eso, ese yo de Descartes. O cuando leemos a Kant, el sujeto trascendental, yo soy parte del sujeto trascendental, y empiezas a leer. Para Kant, nadie en este auditorio forma parte del sujeto trascendental kantiano. Nosotros leemos a esa gente con una generosidad impresionante. Es realmente ridículo lo que hacemos, porque estamos tan eurocentrados que todavía seguimos mirando a esa gente con una admiración impresionante, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que son estos filósofos, cómo nos ven a nosotros, cómo ven el resto del mundo. Y yo siempre digo que debajo de cada uno de estos pensadores occidentales hay un
en el armario un cadáver. Porque la mayoría, gran parte de ellos, tienen un cadáver allí de alguien que le han robado las ideas. Y luego no lo citan, no lo mencionan, pero es alguien del tercer mundo. Siempre tienen a alguien del tercer mundo del cual bebieron y luego no los mencionan. Que allí siempre hay un cadáver en el armario. ¿Bien? Porque hay un extraccionismo epistémico impresionante. Hasta el día de hoy. Yo, sinceramente, luego de pasar muchos años yo pasaba en unos programas que participaba en Europa, sobre todo en Francia, durante 17 años, 4 meses del año. Y me desilusioné completamente cuando vi de qué se trata la intelectualidad europea y, por supuesto, francesa. Todos tienen un cadáver ahí, en los armarios. Y nunca dicen de dónde sacaron su idea. Es una cosa impresionante. O sea, ese saqueo que empezó en la conquista de Al-Ándalus, de las Américas, de las mujeres que quemaron vivas, de África, ese saqueo sigue hasta el día de hoy. No ha parado. Es la larga noche de los 500 años, como recuerdan una y otra vez los zapatistas, la larga noche de los 500 años. La Universidad Humboldtiana Kantiana se funda en ese racismo sexismo epistemológico que viene de los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI. Esa es la universidad que tenemos hoy. Por eso llegamos a tener esa epistemología que privilegia a hombres occidentales en 5 países. Pero ¿dónde está la memoria de esta historia? Estamos hablando de genocidios epistemicidios que produjeron este privilegio epistémico del hombre occidental de 5 países. Lo cual, cuando lo piensan bien, es un absurdo total. ¿No? Cuando lo piensan bien. Por otro lado, hay otro elemento que quiero mencionar que es muy colonial de la universidad occidentalizada. Ya mencioné la estructura epistemológica racista sexista y la historia de dónde viene eso. Pero hay otro elemento de la universidad occidentalizada que hay que apuntar, y es las divisiones disciplinarias. ¿De dónde viene eso? Esa fragmentación del conocimiento en disciplinas. Eso viene de los intereses de los estados europeos del siglo XIX. Para tener política en relación a la economía, departamentos de economía. Para tener política pública del Estado, departamento de ciencias políticas. Para tener conocimiento, para dominar a los sujetos colonizados en las colonias, la antropología, que son los misioneros del siglo XVI, ahora secularizados en un conocimiento científico, ¿no? Entre comillas, que van a hacer la etnografía que va a dar a los estados imperiales el conocimiento de cómo dominar y colonizar mejor a estos pueblos. ¿Bien? Para la geopolítica de estos estados imperiales en el mundo, la geografía, el departamento de geografía. Para producir el pensamiento filosófico eurocéntrico, departamento de filosofía. Para todo lo otro que eran problemas sociales, la sociología. Todo lo que sobraba, que no entraba por ninguna de estas otras disciplinas y que tenía que ver con problemas sociales, ahí metían la sociología. Para tener las narrativas históricas adecuadas que le den al hombre occidental la superioridad sobre el resto del planeta, departamento de historia. Que todo eso está montado sobre el memoricidio de todas estas conquistas y genocidios de epistemicidio.
Entonces, la universidad occidentalizada estamos en un espacio inherentemente racista y sexista. Pero entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hoy día tener universidades que tienen un canon de pensamiento tan provincial disfrazado de universal y que tienen una fragmentación de producción de conocimiento tan brutal como toda esa división disciplinaria? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué no nos movemos más allá de ese esquema? Esto tiene que ver con la necesidad sistémica en escala global del aparato que yo llamo la universidad occidentalizada, de la reproducción y la producción de élites occidentalizadas en todo el planeta, incluyendo en el tercer mundo. Sin esas élites occidentalizadas, el sistema no pudiera funcionar. Para que funcione, tienes que producir las élites occidentalizadas que le van a hacer el trabajo del sistema. Por eso tú puedes tener en África una persona con un rostro de piel negra que forma parte de una élite occidentalizada que piensa como un francés y está allí dominando estos países. ¿Para qué? Para servir a las políticas imperiales de los franceses. O tienes otro con un rostro de piel negra que piensa como un británico o como un americano. Pero no nos vayamos muy lejos, los blancos criollos de América Latina, que son los que hegemonizan los estados en todo el continente, es lo mismo. Son las élites occidentalizadas que pasaron por las universidades occidentalizadas y que ahora piensan como un americano, o como un británico, como un francés, para hacer el trabajo. Por eso es que esa estructura no ha cambiado y por eso es que hay tanta resistencia a que cambie. Porque si tú transformas esto en otra cosa, se puede convertir en algo muy potencialmente problemático para el sistema. Por ejemplo, si en lugar de producir conocimiento basado en problemas disciplinarios, que eso le llama Luis Gordon, filósofo familiano del Caribe, decadencia disciplinaria, porque estás produciendo conocimiento a partir de problemas de la disciplina, no a partir de los problemas de la humanidad. Por eso es que vamos a las conferencias académicas y después de 2 o 3 días salimos deprimidos. Y estamos el próximo mes recuperándonos de la depresión de ese congreso. Porque ahí no se discute nada relevante de los problemas de la humanidad. Ahí se están cocinando su propia salsa de los problemas de la disciplina y los egos inflados ahí peleándose unos con otros. De quién domina la disciplina y no sé qué más. Eso es decadencia disciplinaria. ¿Conocimiento para qué? ¿Para qué? No, tenemos que empezar a pensar a partir de problemas de la humanidad. Problema ecológico. Problema del Estado-Nación, que es un problema, que ha creado más problemas que soluciones. ¿Qué otras formas de autoridad política podemos imaginar para movernos más allá del esquema del Estado-Nación? Ahí están los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia cambiando constituciones, moviéndose más allá de la idea de Estado-Nación y hablando de sociedades y estados plurinacionales. Eso es otra cosa, ¿no? Crisis, tenemos problemas el problema de, por ejemplo, la crisis financiera, problemas de la crisis pedagógica planetaria, problemas de crisis espaciales, donde el mundo es cada vez más urbano y menos rural, la crisis planetaria, porque estamos hablando de una civilización, no de un sistema económico. Aquí lo que hay es una civilización con un sistema económico, no un sistema económico que produce una civilización. Es una civilización que produce un sistema económico que ya está atravesado por estas lógicas civilizatorias. Entonces hay un montón de problemas que podemos identificar y a partir de ahí producimos conocimiento, no a partir de problemas de disciplina. Vamos a producir conocimiento a partir de los problemas de la humanidad. Rompamos la disciplina. Ya no pensamiento interdisciplinario, porque eso es dejar la disciplina intacta. Estoy hablando de un pensamiento transdisciplinario.
más allá de las disciplinas, más allá de la cárcel disciplinaria. Lo transdisciplinario piensa a partir de problemas y no a partir de disciplinas. Y a cada problema que estemos investigando, estudiando, metámosle allí ecología de saberes, como dice Boaventura. Es decir, metámosle diversidad epistémica. Vamos a ver cómo el problema ecológico, bien, cómo lo piensan los intelectuales y pensadoras críticas aymaras. ¿Cómo lo piensan los intelectuales y pensadoras críticas musulmanas? ¿Cómo lo piensan los pensadores y pensadoras críticas del mundo asiático, africano, etc.? Y por supuesto, ¿cómo lo piensan los hombres occidentales de los 5 países? Pero ya como uno más, no como el centro. Ya entra como uno más. Y lo ponemos en diálogo con estos otros. Y de ahí hacemos una ecología de saberes y tenemos un conocimiento más comprensivo, más amplio. Y ya eso no es un universalismo, ya no es uno que decide para todos. Ahora es un pluriverso. Y estamos moviéndonos en categorías pluriversales. Y ahí aprendemos de mucho pensamiento crítico que se ha producido en relación a ese problema. El problema del Estado Nacional, hagamos lo mismo, metamos la ecología de saberes. Es decir, metámosle diversidad epistémica a la cosa. No nos quedemos con los hombres de los 5 países. Yo no estoy diciendo que no se vean a los hombres de los 5 países. El fundamentalismo más peligroso planetario hoy es el fundamentalismo eurocéntrico. Ese es el más peligroso del planeta por 2 razones. Porque son los que han producido los fundamentalistas terroristas, son los que los financian y los arman. Son ellos los que lo hacen, los que les han dado armas y dinero para que monten el terrorismo internacional, empezando por lo que se llama terrorismo islámico. Eso no lo digo yo, eso lo dice Hillary Clinton. Yo puedo citar a Hillary Clinton, que en un debate congresional lo dijo así. Está en un video en YouTube donde ella lo dice así. Esto no es una teoría conspirativa, yo no estoy aquí. Esto es una teoría basada en lo que dice Hillary Clinton. Más oficial no lo puedes tener. Bien. De manera que el fundamentalismo eurocéntrico es el que produce a todos esos fundamentalismos militarmente y financieramente. Pero además es el que los produce epistemológicamente. Porque el fundamentalismo lo que hace es lo siguiente. El fundamentalismo agarra los binarios de Occidente. Es decir, Occidente es natural e inherentemente democrático. Occidente es natural e inherentemente por la libertad. Occidente es natural e inherentemente por la liberación de la mujer. Occidente es natural inherentemente por el saber iluminado, científico, etc. No Occidente es natural inherentemente autoritario. No Occidente es natural inherentemente patriarcal. No Occidente es natural inherentemente oscurantista. Ese binario, lo que hacen los fundamentalistas tercermundistas, sean islámicos, sean indígenas, sean africanos, sean de donde sea, que casi siempre son minorías, que Occidente le mete dinero y le mete armas para que hagan. Eso es fundamentalismo, yo le llamo variaciones del eurocentrismo. Porque lo que hacen es invertir el binario. En lugar de cuestionar ese binario y decir, ¿cómo es que Occidente es natural y evidentemente democrático? Hay conceptos de democracia en todas las culturas del mundo. ¿Cómo que Occidente es natural y evidentemente científico? O sea, hay ciencia en todas las culturas del mundo. Es más, los occidentales tomaron la ciencia de todas las otras civilizaciones que luego destruyeron.
¿Cómo que, en lugar de cuestionar, cómo que Occidente es natural, evidentemente, por la liberación de la mujer? Si hay concepto de liberación de la mujer, hay feminismo islámico, hay feminismo indígena, hay feminismo negro, africano, etc. O sea, ¿por qué hace ese binario? Lo que hacen los fundamentalistas es agarrar el binario y hacerle así, voltearlo y dejarlo intacto. Lo que antes estaba aquí abajo, ahora lo ponen arriba. Y el fundamentalista dice, sí es verdad, somos patriarcales y que nuestro patriarcado es superior a esa cosa que ustedes tienen de la mujer. Sí es verdad, nosotros no creemos en la ciencia. Y que nuestro conocimiento es superior al de ustedes. O sea, lo que hacen es invertir los binarios. Pues sí es verdad, somos autoritarios y que aceptan la definición de Occidente de ellos mismos. No la cuestionan. Y lo que hacen es hacerle así. Bin Laden era eso, agarraba lo que Occidente decía de los musulmanes, lo aceptaba tal cual y lo miraba así. Y ponía entonces lo que Occidente decía que era ellos como lo superior y lo Occidente inferior. Eso es una variación del eurocentrismo. Es decir, Occidente los produce epistemológicamente. Es decir, es la reacción al eurocentrismo, pero una reacción eurocentrista al eurocentrismo. No es decolonial. En cambio, los zapatistas dicen, un momento, la democracia no es natural y evidentemente occidental. Nosotros también tenemos concepto de democracia. Nuestra democracia la llamamos mandar obedeciendo. Y la institucionalidad práctica son los caracoles. Bueno, ahí desplazaste el binario. Ahí lo deconstruiste el binario. No estás diciendo, no, la democracia es de ustedes y yo no tengo democracia, aceptando el binario. ¿Ves? ¿Qué es lo que hace el cierto fundamentalismo? El fundamentalismo lo que hace es eso. Entonces el fundamentalismo son variaciones del eurocentrismo. Es pensamiento eurocéntrico, puro y duro, que solamente hacen así e invierten el binario, eso es todo. Han aceptado las premisas de los binarios eurocéntricos tal cual. No los han desplazado, cuestionado, desestabilizado. En cambio, el zapatismo sí lo hace. O sea, hay otro pensamiento crítico que viene del subglobal que no acepta estos binarios y hace un desplazamiento, pero desde la diversidad epistémica del mundo. Ellos lo hacen desde lo togonaval, otra gente lo hace desde el Islam, otra gente lo hace desde los budistas, desde otras cosmovisiones. Pero no todo lo que es antioccidental es decolonial, cuidado, porque lo que es antioccidental puede ser muy colonial. Por tanto, yo no estoy diciendo que no se lean los autores y el pensamiento crítico de los hombres occidentales. Yo no estoy invitando a un oscurantismo. Yo estoy diciendo, oye, pongámoslos en su sitio, son uno más en el mundo, no son el centro. Y desde ahí podemos ver qué han aportado y qué nos sirve y qué no nos sirve. Porque ellos pensaron situaciones histórico-sociales muy distintas a las de nosotros, y por tanto no tenemos por qué importar lo que ellos produjeron como conocimiento para entender Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos a realidades que son completamente distintas. No tenemos que importar eso, sí, tenemos que, bueno, hay algunas cosas que puede ser que no sean útiles y otras no, pero siempre desde nuestro espacio geopolítico, pensando geopolíticamente de otros espacios, desde otros cuerpos, desde otra experiencia histórico-social. Y desde ahí entonces podemos mirar lo que ellos produjeron y ver qué nos sirve y qué no nos sirve. O sea que yo no estoy promoviendo un oscurantismo anti-occidental o anti-europeo. Yo estoy hablando de diversidad epistémica. Pero como el fundamentalismo eurocéntrico termina inferiorizando los conocimientos de todo el planeta, ellos se creen que cuando los sacamos del centro y los ponemos en una esquinita, que es que estamos diciendo lo mismo que ellos dicen. Que ahora no los leamos, que ahora los inferioricemos. No, es ponerlos donde tienen que estar. Uno más. Pero eso les da tan duro que lo que están oyendo cuando yo hablo así es, este es un anti-europeo. Este no quiere que se vean europeos. Y entonces la mala conciencia proyecta en el otro lo que ellos hacen.
Y yo no quiero hacerle al hombre occidental lo que el hombre occidental le ha hecho al resto del mundo, porque sería entonces hacer lo mismo, hacer el binario de ella, hacer así. Y ahora ponemos al hombre occidental como inferior y todo lo demás superior, y estamos en el binario occidental otra vez. No, hay que salirse de ese esquema y ver el pensamiento de ellos como un pensamiento situado en un lugar del mundo donde ellos producen ese conocimiento a partir de esa realidad, pero que esa realidad es propia de ellos, y de ahí no podemos estar extrapolando ese conocimiento a otros lugares que son muy diferentes, histórica y sociológicamente. Espero que se entienda eso que estoy diciendo. Entonces para más preguntas, más comentarios. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, para 10. Tira, adelante. No, como que si podías platicar rapidísimamente cómo fue que armaron otras genealogías, o sea, ¿qué estaban leyendo en Berkeley? ¿Cómo fue tu militancia política? ¿Cómo eso los formó? O sea, ¿cómo se da ese entrecruce? ¿Cómo van y demandan ese espacio en la universidad? O sea, sí. Bueno, gracias por la pregunta. Aquí en México hay una visión muy estereotipada, pero muy estereotipada y un desconocimiento absoluto del pensamiento crítico latino de los Estados Unidos. No se conoce por acá nada, y cuando tú ves la gente hablando, están repitiendo lo que dice Octavio Paz, un pensador de derecha. Tú ves gente de izquierda aquí repitiendo esas cosas, ¿entiendes? Hablando de los pachucos, la gente que perdió identidad, la gente de allá de Los Ángeles y de que se fueron para allá y no son ni mexicanos ni americanos, y pobrecitos, ¿no? Por favor. Esto es una visión muy colonial del pensamiento chicano en los Estados Unidos, una visión súper colonial. Hay un pensamiento chicano de colonial, pero de larga duración, de más de 100 años, impresionante, que aquí no se conoce. Aquí no se conoce eso. Y casi nada se ha traducido, casi nada. Lo cual es interesante, porque Habermas, tú vas aquí a la librería, está toda la obra de Habermas. Derrida, está todo Derrida. Foucault, wow, está todo de principio a fin. Marx, de principio a fin. ¿Dónde están los chicanos y las chicanas que han producido una obra impresionante? ¿Dónde están esas traducciones? Díganme. Cero. Pues claro, el hombre occidental, el alemán, el francés, el británico, el otro. Negri, el italiano, marxista. Wow, hay que leer a Negri. Pero ¿dónde están los chicanos? Un país como México que vive de los chicanos. México vive de los chicanos, de las transferencias que hace esa gente doblando el lomo allí, trabajando 15, 16, 18 horas al día y metiendo dinero para acá para sostener las familias y las comunidades. No las familias solamente, las comunidades. Porque pasan dinero para escuela, para vivienda, para cuantas cosas. Y sin embargo, México le ha dado la espalda de una manera impresionante. Y yo me quedo de verdad con la boca abierta de cómo se habla aquí de los chicanos. La gente más radical de izquierda, crítico, bueno, esos son los peores, repitiendo las cosas de Octavio Paz. Es increíble, de verdad. Las feministas chicanas que tienen un cuerpo de pensamiento crítico que ha influido el mundo, menos a México, que han influido el planeta, menos a México. Impresionante. Sus padres, gente que cruzó la frontera y están allí trabajando en la agricultura. Esos son sus padres. Campesinos mexicanos. Y esa gente produce un conocimiento con impacto mundial, menos en México. Una cosa impresionante. Entonces, para contestar tu pregunta, hay un pensamiento crítico de colonial de larga duración
de los sujetos racializados y colonizados dentro del imperio, pensamiento negro, pensamiento chicano, pensamiento asiático, pensamiento puertorriqueño. Yo vengo de Puerto Rico. Pensamiento de las islas del Pacífico, que ahí sí es bien potente el pensamiento decolonial, entre los indígenas del Pacífico. Eso es, ahí hay una literatura impresionante, pero impresionante. El pensamiento de los indígenas estadounidenses. Oye, y no hay nada traducido, ¿no? Es impresionante. Pero Derrida sí, Foucault sí, Giddens sí, Habermas sí, toda la obra. Es más, escriben un articulito en un periódico de Alemania y ya está traducido en La Jornada. Una cosa impresionante, la izquierda mexicana, impresionante. Como el eurocentrismo no escapa a esa izquierda occidentalizada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues una lucha de derechos civiles en los Estados Unidos, ustedes habrán oído al menos algo de esa historia, y eso irrumpe en los campos universitarios. Y yo vengo de un departamento que se formó con una huelga en el año 69. Esa era una huelga de estudiantes negros, latinos, sobre todo chicanos, estudiantes asiáticos, estudiantes indígenas estadounidenses, demandando un espacio de pensamiento propio en la Universidad Blanca. Pero ya con profesores de las comunidades. No un blanco que venga a estudiar indio, no un blanco que venga a estudiar negro, o un blanco estudiando chicanos. Oscar Luis, que ese sí está traducido, ese sí lo tiene traducido en el Fondo de Cultura, el de la cultura de la pobreza, que es una teoría totalmente racista, imperialista y colonial. O sea, una cosa impresionante, pero ese sí está traducido. Entonces, se hace una lucha por demandar un espacio. Pero como hablaba ayer, el racismo es sobre todo la materialidad de la dominación, como en la zona del ser se ejerce, se gestionan los conflictos a través de regulación de emancipación, código de derecho y discusión emancipatoria. Eso lo expliqué ayer, no lo puedo repetir ahora. Y como en la zona del no ser se gestiona el conflicto por violencia y despojo. Pues observen esto: los estudiantes blancos americanos, y por eso Berkeley es muy conocido en el mundo como este lugar y este espacio contestatario, durante los años 60 y todavía a principios de los 70 hacían movilizaciones masivas contra la guerra de Vietnam, por la libertad de expresión, por, bueno, cantidad de cosas. Y ahí nunca los reprimían. Ellos podían marchar y nadie los tocaba, los blanquitos americanos, los de la izquierda, ¿no? Podían marchar y no pasaba nada. Aquí hay estudiantes de los sujetos racializados y colonizados de la historia de Estados Unidos demandando un espacio de estudio, de producción de conocimiento, de pensamiento propio, y se convierte en la huelga más sangrienta de la historia de los Estados Unidos. Una cosa desproporcionada. Sin embargo, los blanquitos sí iban contra Vietnam, sí iban contra cosas más pesadas del imperio, y eso no nos tocaba. Pero nosotros nos movilizamos porque queremos un espacio de pensamiento propio. Ya no estamos hablando de Vietnam ni nada. No movilizamos la policía del campus, no movilizamos la policía de la ciudad de Berkeley, movilizaron la Guardia Nacional de California, que durante 9 meses estuvo apaleando y arrestando todos los días, 9 meses, a los estudiantes en huelga. Porque eso es zona de no ser. Y ahí los conflictos se gestionan por violencia y despojo, no por métodos de regulación y emancipación. Porque son sujetos vistos como deshumanizados, debajo de la línea del humano, que era lo que explicaba ayer. Mientras que los blanquitos podían marchar, pero como son blancos y se les reconoce humanidad, se les extiende códigos de derecho y por tanto podían marchar sin que los reprimieran. En cambio, estos otros trataban de hacer una huelga para crear un espacio de estudio, de conocimiento propio. La Guardia Nacional de California, a palo limpio. Allá había sangre todos los días. 9 meses. La demanda era una huelga que ocurrió en Berkeley y al cruzar la bahía
en San Francisco State University. Esta huelga en el 69 ocurrió en estos dos lugares al mismo tiempo. Y la demanda, la organización que organizó la huelga se llama el Frente de Liberación para el Tercer Mundo. Y querían una facultad que se llamara Facultad para la Liberación del Tercer Mundo. ¿Por qué? Porque los chicanos, los negros, los asiáticos y los indígenas americanos se ven como el tercer mundo dentro del primer mundo. Y se ven en conexión, en solidaridad con las luchas del tercer mundo. Y querían una facultad con departamentos, múltiples departamentos, para pensar la liberación de los pueblos del tercer mundo. Observen esto. Eso se logró en San Francisco State University y todavía existe. Lo que pasa es que se tuvo que negociar el nombre, porque la universidad no aceptaba ese nombre. Y se llama Estudios Étnicos. Pero Estudios Étnicos allí no es Estudios Étnicos de México, que son blancos criollos estudiando indio. Estudios Étnicos allí somos la gente de las propias comunidades, que ya no miramos a nuestra comunidad como un objeto de estudio, sino que estamos pensando críticamente la historia y la situación de nuestras comunidades. Y nos tomamos en serio el pensamiento crítico producido desde nuestras comunidades, que es otra cosa. Estamos mirando nuestras comunidades no como un objeto de estudio, sino como sujetos que actúan, luchan y producen conocimiento. Es otra epistemología que rompe con la epistemología colonial blanca occidental. Entonces se negoció por estudios étnicos y luego se volvió a negociar. En Berkeley no se logró una facultad, pero se logró un departamento con 5 programas. Un programa de estudios de indígenas americanos, un programa de estudios latinos, un programa chicano, de estudios chicanos latinos, un programa de estudios asiáticos y un programa de estudios negros y un programa comparativo de todos. Y desde entonces estamos allí, y en el 99 hubo que hacer, 30 años después, otra huelga, porque en esos 30 años la Universidad Blanca intentaba cerrar el departamento por la vía de no reemplazar las plazas de profesores que se morían, que se iban de la universidad o que se retiraban. Y cuando abrimos los ojos, a finales de los 90, pues el departamento iba desapareciendo. Y hubo que hacer otra huelga para lograr obtener más plazas. Y se lograron 12 plazas nuevas y se logró un centro de estudios de raza y género, the Center for Race and Gender, de la Universidad de Berkeley. Se logró esa huelga del 99, que todavía existe el centro. Entonces yo digo esto porque nosotros, como este profesor puede decir esas cosas, no tan radicales. Wow, Berkeley es una universidad bien liberal, bien abierta. No. Estas cosas, nosotros estamos en lucha allí. A nosotros nos intentan cerrar el departamento, porque esto que yo acabo de contar aquí en la última hora, eso ellos no quieren escuchar eso en el departamento de sociología o de filosofía, nos ven como una amenaza a la universidad, porque le estamos cuestionando, sacando la alfombra bajo los pies. Y entonces nos ven como amenaza, y por eso la lucha por cerrar el programa, y estamos en lucha allí, tratando de resistiendo por continuar existiendo. Pero desde acá ustedes lo que ven son los latinos, los pachucos que se asimilaron, que esto, que aquello. Los chicanos, cuando miran a México, ¿con quién se identifican los chicanos? No con los mestizos, no con los blancos criollos, con los indígenas de México. Porque lo que viven allí es más parecido a los indígenas que a la experiencia de un mestizo o un blanco de aquí de México. Y por eso ellos las conexiones las tienen directas con las comunidades indígenas. Ellos no están tan conectados en estas universidades, primero que aquí nadie los invita, y segundo que ellos no esperan ser invitados. Ellos ya tienen sus conexiones armadas con las comunidades indígenas en este país.
porque también se enfrentan con estos prejuicios que oyen, ¿no? Que se repiten aquí, de los mitos de Octavio Paz. Entonces, ellos no miran para acá. La UNAM, para ellos la UNAM es una universidad colonial, totalmente colonial. La izquierda está colonizada. Son súper eurocéntricos, o sea, una visión crítica radical, muy interesante. Entonces, hubo que hacer otra huelga, y desde entonces estamos en pie de lucha. Han habido huelgas de hambre, han habido movilizaciones todo el tiempo, tratando de mantenernos ahí en pie. Y digo esto porque la gente se cree, qué liberal es Berkeley. No, a nosotros los blancos no nos dieron nada, nosotros se lo arrancamos por lucha. No fue que una mañana los blancos amanecieran y mira, hay que darle un espacio en la universidad a esta gente. No, eso no ocurrió así. Eso ocurrió con huelga, con lucha y con sangre. ¿Cómo este profesor puede estar hablando de decolonialidad y está en Berkeley? Esa es la otra que yo escucho por acá. Oye, porque nosotros somos sujetos coloniales allí luchando y conquistamos ese espacio. Por eso yo estoy hablando desde Berkeley. A mí esa universidad blanca, que se llama Universidad de California, a mí no me ha dado nada. Yo estoy allí gracias a la lucha de nuestros pueblos. Y lo tengo clarísimo. Porque si no, si te confunden, profesor de Berkeley. Entonces yo vengo aquí con mi ego inflado y vengo con el egocentrismo colonial, y claro, yo estoy en Berkeley porque yo soy el gran profesor de Berkeley, no sé qué. Bueno, sí, merecemos estar ahí, ¿por qué no? Claro que sí. Nosotros producimos un conocimiento más riguroso que el de ellos, pero yo tengo bien claro por qué yo estoy allí. Yo no me olvido de por qué yo estoy allí. Y mi conocimiento lo voy a poner a servicio de la liberación de los pueblos. Porque para eso se hizo esa lucha. Para eso me pusieron allí. Para eso me abrieron esa puerta. Si yo llego allí y hago sociología tradicional eurocéntrica, estoy traicionando el espíritu de la lucha que se hizo ahí para abrir ese espacio. Porque estoy colonizando el espacio otra vez con las disciplinas eurocéntricas. Por ahí va la cosa. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Desafortunadamente tenemos que correr porque tiene un vuelo que tomar, entonces a veces está un poco pesado el camino al aeropuerto. Vamos a hacer una pausa, por favor. Les pido un aplauso para Ramón. Vamos a hacer una pausa, pero dentro de unos minutos, vamos a aprovechar para ir al baño, etc. Dentro de unos minutos va a estar el doctor Bruno Baronet, el doctor Saúl Velasco Cruz, el licenciado Diego Morales. Nos van a hablar y la doctora Ángeles Gómez Gallegos nos van a hablar un poco también sobre cómo entienden ellos las lógicas en el racismo, concretamente visto desde México, pues, y desde los distintos lugares donde ellos han trabajado, ¿no? Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ustedes. ¿Me veo? Aquí afuera con Arturo, pedimos. Ramón, como la iglesia. Sí, ya está más.